partiendo de lo que serían las islas, ¿no? Del Caribe, de lo que actualmente es el continente americano en 1492 por Cristóbal Colón, abriría la puerta para que el reino de León y Castilla se volviera, con el paso de las décadas y de los siglos, una potencia o la más fuerte de las potencias mundiales. No existe la conquista de México. Pero eso no fue una conquista, fue una invasión. Tenían en Europa, sobre todo para expandir las rutas comerciales. Porque precisamente un suceso comercial fue lo que dio pie a el desarrollo de diferentes situaciones que conllevaron a que España dominara gran parte de un continente. La llegada de los españoles también supuso la llegada de nuevas armas, nuevas instituciones, nuevas formas de esclavitud y sobre todo enfermedades. Pues desde una perspectiva de los que ya estaban aquí, no de los que llegaron. Desde Veracruz, los españoles son otro grupo más. Yo soy producto de una raza indígena y de esa raza de extremeños. Pero sin duda alguna es el momento fundacional. Bien, creo que es importante considerarlo como tal, dado que a veces las posturas que se pueden tener sobre ese acontecimiento tienden a ser un poco más negativas. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a esta su segunda parte conmigo, el Faraón, en donde pues todas estas múltiples versiones están buscando escuchar a todos estos autores, historiadores y demás actores académicos que nos pueden hablar de ciertas posturas alrededor de este tema tan interesante y tan polémico como lo es la conquista de Tenochtitlan. Decir la conquista de México es un tanto arriesgado, porque decir que México era todo el imperio azteca, pues es un despropósito, porque también hubo un proceso de avance y demás exploraciones hacia el norte del país que considero yo merecen un episodio en el cual hablemos de qué es lo que ocurrió después. Generalmente cuando leemos acerca de este proceso histórico, porque hay que decirlo también, esto fue un proceso, no fue algo que pasó de la noche a la mañana, pues ocurrieron muchas cosas al mismo tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a leer la historia tal vez de una forma un tanto lineal, pero recordemos que mientras aquí está ocurriendo algo, pues también en otras partes se están suscitando acontecimientos que le pueden estar dando forma a una sociedad. O bien están decidiendo el destino de algún pueblo o de algún grupo de personas que tienen un tipo de intereses. Cuando nosotros estamos revisando el tema de la conquista pues vaya, el protagonista de esta situación pues es Hernán Cortés. Hernán Cortés es una figura muy controvertida y que se le puede acusar de ser un manipulador, de buscar solamente beneficios para su causa, de utilizar un entramado político de lo que encontró aquí en el país para crear rivalidades, para atizar estos malos entendidos o estas enemistades que estaban ocurriendo de los aztecas con los pueblos que tenían sometidos. Aparte de que se le acusa de manipular a las personas por medio de la fe. Y aquí es donde entra esta pregunta que el día de hoy vamos a revisar. A Hernán Cortés se le ha dicho de todo. Se le ha insultado, también se le ha exaltado y pues ha resultado ser una figura de estudio que pues no vamos a llegar a comprender, chicos, porque nosotros no estuvimos con él y pues recordemos que es un error el poner nuestra mentalidad en aquella época. Sin embargo, hay una situación que salta mucho a la vista. Se decía que Hernán Cortés se aprovecha de las creencias acerca del regreso de Quetzalcóatl para poder influir en las decisiones de todas aquellas personas con las cuales se encontró. Y no nada más hablo de Moctezuma, hablo también de los demás caciques de las demás zonas en las cuales él estuvo explorando y se entrevistaba.
la cuestión aquí es, ¿de verdad el hecho de Hernán Cortés de saber este mito de Quetzalcóatl de verdad influyó en la toma de decisiones de los demás? O bien, aquí la pregunta sería, ¿fue importante el mito de Quetzalcóatl para el propósito de Hernán Cortés? Veamos qué es lo que encontraron las demás versiones del faraón y escuchemos atentamente. Primero empezaremos con nuestro amigo de las historias de México, el gran Eric Carreón. Escuchémoslo. Quetzalcóatl, la relación que se le ha dado o que se le ha querido dar a través de los años a Cortés con Quetzalcóatl, a mi parecer considero que ocurre lo mismo con Malinche, y va muy ligado a la imagen que se da de Moctezuma. Moctezuma Xocoyotzin fue el último gran emperador de los mexicas, o mejor dicho, el Hueytlatoani, porque la palabra emperador pues no corresponde a estas culturas. Un Hueytlatoani significa algo así como el que tiene la voz. Era una persona muy importante para el imperio de los aztecas y sobre todo para la Triple Alianza, pero a pesar de la fortaleza que significaba esta persona para los mexicas, sus aliados y sus vasallos, el mito de Quetzalcóatl lo quiere reducir a una persona que siempre se había mostrado sujeta a los designios, a los vaticinios, a las profecías, algo que a ciencia cierta no fue. Se le relacionó en un inicio a Cortés y a sus exploradores no directamente con Quetzalcóatl, se le relaciona en gran medida con los teules. Los teules son unas divinidades menores del panteón mesoamericano que sí tienen cierto poder, pero nada de eso significó significó de gran importancia a la hora de las batallas, a la hora de las estrategias y a la hora de los combates, ya que a lo largo de la península de Yucatán, cuando Cortés tuvo su contacto, y no solo Cortés, la presencia de los españoles en las islas del Caribe ya era muy conocida en Mesoamérica, porque aunque se considere que estaban aislados, no, los pueblos mesoamericanos tenían un comercio rudimentario que les permitía dar a conocer información, no solamente ejecutar el comercio, sino también noticias, enterarse de noticias. Entonces la presencia de los españoles en las islas del Caribe, los acercamientos de los españoles a la península de Yucatán anteriores a Cortés eran muy conocidos. Se notó que eran personas que eran mortales, que sus caballos que montaban se podían matar, y ejemplo de ello había sucedido con las diferentes muertes de estos animales a lo largo de las batallas de la península de Yucatán y los que se dieron contra la Confederación Tlaxcalteca en 1519, que el mito poco a poco se fue desgranando hasta que quedó una simple y llana invasión. Entonces el mito de Quetzalcóatl está magnificado, no pesó tanto en los hechos, no pesó tanto en los sucesos. Un libro que yo les podría recomendar que habla muy bien acerca del tema es este libro, Contra la Historia Oficial, de José Antonio Crespo. Él dedica varios capítulos a la conquista de México y precisamente trata el tema de Hernán Cortés como un alter ego del dios mexica Quetzalcóatl, y pues lo desmiente como tal, ¿no? No existen bases fundamentadas para decir que Moctezuma se rindió precisamente porque creyera que Quetzalcóatl había regresado. Ahora bien, hay una parte aquí que tenemos que resaltar. Mucho se habla acerca de que si los españoles o bien los frailes franciscanos que vinieron después a evangelizar jugaron mañosamente con esto del sincretismo. Pero recordemos algo, los españoles también venían de independizarse de los árabes.
Y hay que recordar que hubo mucho tiempo en el que estas sociedades, tanto los judíos como los españoles, como los árabes, estuvieron conviviendo juntos y también adoptaron costumbres los unos de los otros. Así es que quizá haya que referirnos a esta parte del sincretismo como no algo alevoso, pero sí algo normal, porque recordemos que nosotros, al ser seres sociales, podemos agarrar o adoptar costumbres de los otros. Habría que ver hasta dónde es el nivel de maldad o de astucia para poder utilizar estos recursos a favor de una causa. Sin embargo, vamos a ver qué nos puede decir el profesor Moctezuma acerca de esta situación. Hernán Cortés se aprovechó de las costumbres en nuestras tierras. Salieron a recibirlo cuando llegó a Tenochtitlan los 3 tlatoanis de la Triple Alianza, porque aquí no había un imperio. Eso existía en Europa, en Asia. Aquí era una Triple Alianza de México, Texcoco, Tacuba, más 30 pueblos adheridos a la alianza que salen a recibir a Hernán Cortés, porque era su costumbre recibir a los visitantes. Lo llevan al Palacio de Axayaca, donde le iban a dar alojamiento, comida, y iban a platicar, y ahí dentro Cortés sacó las armas y secuestró vilmente a toda aquella grupo de dirigentes que fueron a recibirlo. A partir de ello, a partir de la caída de México Tenochtitlan y de que los españoles se apoderan de todas nuestras tierras, comienza la esclavitud, el saqueo, la sujeción de los pueblos indígenas, el traer negros secuestrados de África aquí como esclavos. Comienza el colonialismo. Eso es lo que significa lo que algunos llaman la llegada de los españoles. Fue la llegada de ladrones, violadores y viles mentirosos que con su doble palabra abusaron del honor y la confianza de los pueblos de la náhuatl, del pueblo mexica que encabezaba y participaba en la Triple Alianza. Muy bien. Veamos pues, vamos con el faraón dorado, quien le preguntó lo mismo el profesor Zunzunegui. Pues mira, faraón, no sé qué, nunca sé qué pensar al respecto, porque el mito de Quetzalcóatl que nos contamos hoy es un mito hecho ya después de la conquista, es después de la llegada de los españoles. Los franciscanos van a ir comprendiendo el mito de Quetzalcóatl. Recordemos que es bien importante recordar entonces el mito de Quetzalcóatl, porque, ojo, Quetzalcóatl no es un dios mexica, no es parte de la cultura mexica. Los mexica, Mesoamérica, la civilización prehispánica, o las civilizaciones prehispánicas, existieron durante 3000 años. Hay civilización aquí del 1500 antes, a partir del 2000, 1500 antes de Cristo, toda la Mesoamérica que se desarrolla hasta la llegada de los españoles, 1521. Estamos hablando de 3000 años de civilización, 3000 años de desarrollos de pueblos a lo largo de Mesoamérica, de Teotihuacán, de Montalbán, de Mitla, de Palenque, de Chichén Itzá. Bueno, los mexicas no tienen nada que ver con eso. Los mexicas no son los constructores de Mesoamérica. De 3000 años de historia, los mexicas existieron 200. Mesoamérica existe desde el 2000 antes de Cristo. Los mexicas no existen. Teotihuacán empezó a ser construido en el año 100 antes de Cristo. Los mexicas no existen. Teotihuacán cayó en torno al año 600 después de Cristo y los mexicas no existen todavía. Surgió Tula, la Tula de los Atlantes, la Tula de Allende, Tolanchicocotitlán, como se llamaba, en torno al año 650 y los mexicas no existen. Cayó Tula en torno al año 1150 y los mexicas no existen. Los mexica, un pueblo nómada del norte, con lo cual no es un pueblo culto, civilizado y refinado, son nómadas del desierto de lo que hoy es Estados Unidos. Imposible, lógica racional e históricamente hablando, imposible que tengan civilización avanzada. Y llegan migrando del norte e invaden Mesoamérica a partir del año 1150, pero como unos nómadas apestados que los corrían de todos lados, que nadie los quiere, por salvajes. Se establecen en los valles centrales, ¿no? En torno al lago de Texcoco, pero estamos hablando del año 1300, cuando el señorío de Azcapotzalco los deja establecerse ahí. 1324, fundación de Tenochtitlan, todavía como un pueblo vasallo y conquistado. 1415, por ahí, cuando los mexicas se liberan de Azcapotzalco, y luego hay 100 años de imperio mexica, 100 años.
de 3000 que dura Mesoamérica. Y es un imperio mexica que extrae corazones de 40 a 80 diarios, que mata más de 10,000 personas al año. ¿En qué momento son los buenos de esta historia? Entonces, Quetzalcóatl es una divinidad de los toltecas, que ellos toman de Teotihuacán, no tiene nada que ver con los mexicas, pero se fue desarrollando esta historia de este dios bondadoso, pacificador, civilizador, etcétera, que es derrotado por las fuerzas del mal encarnadas por Tezcatlipoca y que se va y promete volver. Cuando los mexicas invaden Mesoamérica y la conquistan, empiezan a tomar parte de estas mitologías y entonces ellos también van a empezar a contarse la leyenda de Quetzalcóatl y por eso esperan el regreso de Quetzalcóatl. Nos contamos mucho la historia de que confundieron a los españoles con dioses. Eso es mentira. No confundieron a los españoles con dioses nunca. El propio Moctezuma le dice a Cortés, tú eres hombre igual que yo. Clarísimo, jamás los confundieron con dioses. Puede ser, porque son pueblos con otro tipo de pensamiento, más mágico que racional, pareciera ser que sí hubo algún momento antes del encuentro directo con ellos, que sí Moctezuma llegó a pensar que podían representar el regreso de Quetzalcóatl. Pero la leyenda de que Hernán Cortés es el regreso de Quetzalcóatl, a ver, simbólicamente me parece hermosa porque con Hernán Cortés llega la liberación de todos los pueblos indígenas sometidos por los mexicas. Se acaba el sacrificio humano, se acaba el canibalismo. A ver, los mexicas son un pueblo que te arrancan el corazón, se lo ofrecen a Huitzilopochtli y luego el sacerdote se lo come. Y luego el Tlatoani se come el muslo y luego avientan el cuerpo y el pueblo se come lo demás. La llegada de los españoles es el fin de eso. Pero es un mito creado por los franciscanos, ya en el siglo XVI, que Cortés era Quetzalcóatl. Aquí podemos nosotros también resaltar, chicos, que los mitos que nosotros creamos en estos lugares y demás vienen a ser la forma en la que el hombre se relaciona con la naturaleza y cómo interpretaba esos fenómenos. Recordemos eso. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque valdría la pena irnos con el buen Fishman a que nos diga la biografía de Quetzalcóatl para hacer este pequeño paréntesis. ¡Adelante, Fishman! ¿Qué tal, muchachos? Yo soy Fishman. Hoy vamos a hablar de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y tenemos que revisar su historia o biografía porque nosotros lo conocemos por la serpiente emplumada. Pero, ¿qué ocurre con aquella base en la que se habla de él como un ser mortal? ¿Es que tenemos dos historias diferentes? ¿O es acaso que inmortalizaron a este rey, a esta deidad, y la volvieron esta clase de dios o semidios? ¿Es que de verdad existió Quetzalcóatl y fue inmortalizado en este mito? ¿Hay leyendas y demás? Vamos a ver qué ocurre y revisaremos cuáles son aquellas bases que tenemos para hablar del mito de Quetzalcóatl. ¡Adelante! Quetzalcóatl bien se le podría considerar como una especie de concepto. Es aplicado a una deidad que tiene forma de serpiente emplumada, así como la de un varón virtuoso que alguna vez fue gobernante de los toltecas. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar acerca de él? Primero que nada, Quetzalcóatl era asociado, según Alfonso Caso, al planeta Venus, como estrella matutina y por eso denominado el gemelo precioso, al considerársele hermano del Xolotl, la estrella vespertina. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, la cual es la deidad que representa la dualidad de la condición humana. La serpiente es el cuerpo físico con las limitaciones que este reptil tiene, y las plumas son los principios espirituales. Quetzalcóatl es también el título de sacerdotes supremos de la religión tolteca. Se le identificó, al menos, con un personaje histórico, a saber, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que fue rey de Tula, y cuya información de él dice que él fue un personaje histórico el cual fue mitificado durante los siguientes siglos. Se dice que nació el 13 de mayo de 1895 después de Cristo, en un lugar llamado Michaltlahuco, traducido como el lugar del pez de la barranca.
que se cree hoy es el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl, que está en el estado de Morelos. Desapareció a los 52 años en la costa de Coatzacoalcos, Veracruz. Se dice que creó un reino de paz, sabiduría y proliferación artística. Se dice que la controversia de su reinado lo obligó a partir hacia el este, mas según las fuentes de Chimalpajín, Motolinía, Ixtlilxóchitl y el Códice Ríos, él prometió regresar. Según las fuentes de Mariano Beitia, Las Casas y Mendieta, este no regresaría, pero enviaría a sus enviados a juzgar y recrear el futuro de los mexicanos. Por estos documentos que nosotros acabamos de señalar, con los anales de Acautitlán, los informantes de Bernardino de Sahagún, Ixtlilxóchitl y Durán, se ha podido reconstruir su vida. Se dice que los principales incidentes fueron estos. Hacia los 13 años fue estudiante en la ciudad de Xochicalco. En el 923 lo eligieron como el rey de Tula. En algún punto de su reinado, según la tradición, fue tentado por el dios Tezcatlipoca, quien lo convenció de embriagarse con pulque, haciéndole creer que era medicina, motivo por el cual lo expulsan del reino, peregrina por el Anáhuac y de ahí se fue hacia el oriente. En el 47 se dirigió a la ciudad de Huetiltlapal o Huetiltlapayan, cercana a la ciudad de Coatzacoalcos, donde se embarcó en una balsa de serpientes y ahí se autoincineró. Según otras versiones, Quetzalcóatl habría muerto hacia el 931 y su muerte se había visto ligada a una migración masiva de toltecas hacia tierras mayas, más concretamente hacia Uxmal, por allá del 981. Quizá este sea el puente por el cual también allí en la región maya se habla de Kukulcán. Debido a la nobleza de su vida y enseñanzas, sus descendientes le nombraron Nachixtli Quetzalcóatl, cuarto paso de la serpiente emplumada, o Meconetzin, el hijo del maguey. Topiltzin definió el canon del saber tolteca, recogido en diversos documentos, principalmente en el libro oral Huehuecualtzochtli, antiguas palabras, conservado a través de las transcripciones de Olmos y Bernardino de Sahagún. La enseñanza de Topiltzin se recoge en el siguiente verso del Códice Maritzense: Dios es uno, Quetzalcóatl es su nombre, nada pide, solo serpientes y mariposas le ofrecerán. Según cuenta la leyenda, Quetzalcóatl no muere en el exilio, sino que se embarca en las costas del Golfo y desaparece en las aguas, convirtiéndose en la estrella de la mañana, Venus. Seacatl prometió regresar en cierta fecha del Xuponhualli, que coincidió con la llegada de los españoles en el 1518, lo cual se comenta que atemoriza a los mexicas, quienes se consideraban herederos de los toltecas a pesar de haber alterado sus enseñanzas. Se dice que el capitán Hernán Cortés, quien aparecía aparentemente victorioso en Tenochtitlán, pues ocupaba en paz y sosiego la capital de los Tenochas, mantuvo prisionero a Moctezuma Xocoyotzin, el Hueytlatoani, y se dice que algunos emisarios nobles enviados por los señores de Huehuetlalpayan o Antiguatlapayan, un misterioso país oriental ubicado en la región del lago sagrado de Huija, le confundieron, o se dice que pues ahí fue donde pudo haber ocurrido esta semejanza que se nos ha enseñado. Seacatl Topiltzin aparece en muchas de las culturas, leyendas y tradiciones de los países mesoamericanos. La tradición del señorío de Cucuztlán indica que la ciudad de Cuscatlán fue fundada por el anciano Topiltzinaltzin, último rey tula del Anáhuac, y que se le cree emparentado con este personaje. Ahora bien, debido a que se considera que todo el universo tiene una naturaleza dual o polar, los toltecas creían que el Ser Supremo tiene una doble condición: por un lado crea el mundo y por el otro lo destruye. La función destructora de Quetzalcóatl se recibe el nombre de Tezcatlipoca, el espejo negro que humea. Los informantes de Motolinía describieron a esta deidad del siguiente modo: Tezcatlipoca era el que sabía todos los pensamientos y estaba en todo lugar y conocía los corazones. Por eso quiere decir que se inventa a sí mismo y no le sabían pintar más que como aire. Según la cosmogonía náhuatl, el dios Quetzalcóatl es uno de los 4 hijos de los dioses primordiales. Bajo el relato de la creación del universo, de los cuales representan Ometecutli y Omecicihuatl,
la esencia masculina y femenina de la creación, por lo que Quetzalcóatl simboliza la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento, así como patrón de los vientos y del día. Es el regidor del oeste con el nombre de Tezcatlipoca Blanco. Para la cultura azteca y otras civilizaciones mesoamericanas, el dios era hermano de Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, el espejo humeante. Para los toltecas también eran rivales. Sea como sea, ambos eran considerados como el ser supremo. La combinación Quetzalcóatl contiene los significados, todos relativos a las funciones de Quetzalcóatl en la teología tolteca. Serpiente con plumas, doble precioso, ave de las edades, gema de los ciclos, ombligo, centro precioso, serpiente acuática fecundadora, el de barbas de serpiente, el precioso aconsejador, divina dualidad, movimiento, quietud, y bueno, se dice que también era parte de la civilización teotihuacana. La cultura tolteca tomó la figura de este dios de la tradición religiosa de Teotihuacán, donde se encuentra una pirámide dedicada a la serpiente emplumada. Sin embargo, hay una historia más antigua. Dicen que este personaje se pudo haber relacionado con la mitología olmeca y con la visión de la serpiente emplumada. Sus influencias culturales abarcaron gran parte de Mesoamérica, incluyendo, ya lo dije, a los mayas y también a los mixtecas. Recordemos que los mayas lo llamaron Kukulcán y, por el otro lado, los mixtecas lo llamaron Cucucmats. Aunque también se ha dicho que antes era más conocida la versión de la cultura tolteca, y los aztecas lo incorporan a la llegada del Valle de México. Recordemos que pues esta cuestión antropológica que se ha venido dando por los estudios y demás, se dice que Quetzalcóatl nació en Amatlán, que tuvo identidad y nació en un pueblo mesoamericano, y pues se cree que esta fue una figura histórica que, como ya mencionamos, pues tuvo parte de influencia en todos estos aspectos. Nosotros podemos recordar que, pues dadas sus características fisiológicas de la barba, que era de pelo rubio, o bien que su tez no era como las de los demás habitantes de la zona, pues era fácilmente atribuirle estas cosas a Cortés. Pero bueno, aquí quedamos con esta pequeña conjetura y regresamos. Como pudiste notar, el mito de Quetzalcóatl ha sido trasladado de cultura a cultura y cada una le ha dado diferente significado. Recordemos que los aztecas también reescribieron la historia en cuanto tomaron posesión del Valle de la Anáhuac y sometieron a los pueblos. Esto ocurrió durante el reinado de Izcóatl. También recordemos que tienen su versión de este amigo allá por la península de Yucatán. Los mayas le llamaban Cuculcán. Vamos a hacer después un especial hablando acerca de las mitologías y demás cuestiones relacionadas a la vida prehispánica, porque es muy interesante el ver cómo es que esta cosmografía, mitología, fue creándose a partir de, recordemos, la relación del hombre con la naturaleza, pero también de la manera en que se comprendían los fenómenos que se presenciaban. Así que nos quedamos con este apunte y seguiremos viendo qué es lo que dicen las demás versiones del faraón. Yo soy Fishman y nos vemos en la próxima. Ya que tenemos entendido todo esto y ya revisamos esto que nos dijeron los demás autores, vamos a seguir revisando qué es lo que encontraron los demás faraones. Vamos a ver qué le respondió al faraón negro el gran Enrique Ortiz. Pregunta, ¿fue importante el mito de Quetzalcóatl para el propósito de Cortés? Esto del mito de Quetzalcóatl, ¿no? Se nos ha dicho a lo largo pues, de los años que Moctezuma fue un hombre supersticioso, un hombre débil, un hombre timorato, un hombre con falta de seguridad, que creyó en este mito, ¿no? O en este presagio de los ancestros, en el cual decían que Seacatopiltzin, este gobernante tolteca, no el dios Quetzalcóatl, esto es un error, ¿no? Es el gobernante Seacatltopiltzin, un gran sabio, un seguidor de la deidad de Quetzalcóatl, ¿no? Que algunos mencionan, algunas fuentes mencionan que él fue el fundador de Tula, el fundador de lo que sería el imperio tolteca, ¿no? Que Seacatopiltzin Quetzalcóatl regresaría y reclamaría su reino, y que solamente los mexicas los tlatoanis mexicas eran una especie
administradores temporáneos de este reino que pertenecía a Seacatopilsin. Reitero, este mito ha contribuido en gran medida a presentarnos a un Moctezuma pusilánime. Lo más curioso es que ni Hernán Cortés ni el propio Bernal Díaz del Castillo mencionan en ningún momento que Moctezuma le haya dicho a Hernán Cortés que él era Quetzalcóatl o que él era el embajador de Quetzalcóatl, ¿verdad? En ningún momento del encuentro Hernán Cortés cuestiona a Moctezuma sobre este mito, diciéndole, oye, ¿es cierto que yo soy Quetzalcóatl o tú crees que yo soy Quetzalcóatl o Seacatopilsin? Y en el encuentro tampoco en ningún momento Moctezuma le dice, oh, bienvenido Seacatopilsin, oh, bienvenido señor Quetzalcóatl. Esto es bien interesante, ¿verdad? Porque si tuviera realmente la importancia que nos han hecho creer a lo largo de tantas décadas o siglos, ¿no? Las fuentes del siglo XVI, tantos libros, pues esto hubiera sido parte fundamental del diálogo en el encuentro, y si no del día que se encontraron, de días después, no lo menciona, reitero, ninguna carta de Cortés, y Moctezuma nunca lo menciona en ese sentido. En gran medida esto ha sido enfatizado, esto ha sido potencializado por los cronistas franciscanos, por los cronistas ahí están muchos, ¿no? Está Motolinía, también está Sahagún, y en general por los frailes, por estos religiosos mendicantes que estuvieron en estas tierras, para ejemplificar, ¿no?, la decadencia de Moctezuma, lo débil que era, cómo caía, ¿no? Al no ser católico, al no ser cristiano, cómo creía en estos presagios, cómo era un hombre supersticioso, ignorante, ¿verdad? Entonces eso es lo que se trata de ejemplificar a través del mito del regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Que Moctezuma era una persona débil, que era una persona que no era apta para gobernar el imperio mexica y que por ende tenía que ser removido de su cargo y sustituido por ¿quién? Pues obviamente que por Hernán Cortés o por alguno de los representantes del rey de España, o bueno, de León y Castilla, del reino de León y Castilla, ¿verdad? La realidad es que este es otro gran mito. ¿Por qué? Porque Moctezuma no fue en ningún momento un pusilánime. Él fue un gran guerrero y él trató de evitar la guerra en contra de los castiltecas por una sencilla razón. ¿Por qué Moctezuma quería evitar que Hernán Cortés llegara a Tenochtitlan? Para proteger a su pueblo, para proteger a los tenochcas de la devastación de la guerra, ¿verdad? No porque les tuviera miedo, sino porque él ya sabía de la batalla de Centla, él ya sabía que se habían aliado con sus enemigos, los tlaxcaltecas, él ya sabía que habían creado una matanza en Cholula, por varios días saquearon y mataron en la ciudad los españoles y los tlaxcaltecas, así que hermanos de la caridad nunca fueron. Él sabía que eran hombres, ¿por qué? Pues porque cuando les mandaron en Veracruz, en lo que actualmente son en lo que actualmente es el estado de Veracruz, en los arenales de Chalchihuecan, los enviados de Moctezuma les mandan por un lado prisioneros, o sea, esclavos, y por el otro lado tortillas, guajolotes, frijoles, ¿no? Y guisados. ¿Para qué hacen esto? Si fueran dioses, los españoles hubieran devorado a los esclavos, se los hubieran comido, hubieran devorado su corazón y su sangre. Si hubieran sido, bueno, si eran humanos, obviamente que comerían lo mismo que Moctezuma y sus vasallos y sus súbditos, ¿verdad? Y al darse cuenta de esto, pues obviamente Moctezuma supo que eran hombres, eran teules, palabra que no solamente significa Dios, sino que significa principal, gran hombre, hombre de importancia.
Esto en palabras del propio Luis Barjau, ¿no? Importante investigador del INAH. Entonces, pues bueno, Moctezuma sabía que no eran dioses, Moctezuma sabía que no eran seres divinos, ni semidivinos, ¿no? Él sabía que eran seres humanos que venían de otro lado, más allá de las aguas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy, con estas bases es muy difícil, ¿no? Poder entender que realmente ellos representaban a Quetzalcóatl, o que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, o sea, Catopilsin. Pues, ¿por qué? Pues porque no era así, ¿no? Él supo que eran hombres de importancia, grandes guerreros, pero pues eso a un dios, ¿no? Pues está muy lejos. Excelente apunte, profesor, y ciertamente como que esas partecitas vemos la manipulación, ¿no? Porque pues como que ya nos sentimos tan feo que hayan conquistado este lugar si el gobernante pues no era muy bueno, ¿no? Como Exacto. que llegaron a hacernos un favor, como que pues no hay problema, pues el muchacho no era muy bueno en el trabajo, pues lo vamos a Era inepto, quitar, ¿no? Moctezuma fue un inepto, no pudo defender a su gente, por lo tanto merecía ser destronado, ser derrotado, pero pues estos son inventos, ¿no? Estos son inventos, reitero, de algunos cronistas del siglo XVI, donde lo hacen ver como un villano. Revisemos, pues, qué es lo que encontraron los demás faraones. Escuchemos cada una de estas aportaciones, chicos, porque créanme, son muy valiosas. Ahora, precisamente platicando esta parte de lo que son los sistemas de creencias y demás, hay una constante en medio de esto acerca de que creyeron que Cortés era la reencarnación de Quetzalcóatl, que él se pudo haber enterado de esto, que lo pudo haber utilizado a su favor. Entonces, la pregunta aquí es, ¿fue importante el mito de Quetzalcóatl para el propósito de Cortés? Digamos que en términos sencillos pudiera parecer que sí. Pero recordemos, hay un bellísimo trabajo también de Miguel León Portilla, justamente que se llama La visión de los vencidos, un libro bellísimo, en el cual él rescata justamente de fuentes indígenas cuáles habían sido estas señales, estas, digamos, malos augurios que habían ocurrido antes de la llegada de los españoles, y no solamente es, digamos, la identificación de Cortés con Quetzalcóatl, sino que hay una serie de elementos, ¿no? El incendio del templo doble en Templo Mayor, cae un rayo, dicen que se incendia, es una mala señal. En la laguna de Texcoco es capturada una garza, la garza lleva una peineta, una especie de diadema, en la diadema lleva un cristal, una especie de espejo, se la llevan a los sacerdotes y ellos ven a través de ese espejo una especie de escena muy extraña, ¿no? Entre bruma, ven como unos hombres, mitad caballo, mitad ser humano, se acercan, lanzan fuego por las manos, van destruyendo todo a su paso, es otra mala señal, ¿no? Y de repente hay personas que nacen con dos cabezas, bicéfalas, es otra mala señal, se escucha al antecedente de la Llorona, llorar por las acequias, los ríos que, bueno, como tú bien lo sabes, Templo Mayor pues no tenía calles, sino que tenía pequeñas acequias, ríos, canales, estaba construida a partir de la técnica de Chinampas en el lago de Texcoco, y se dice que lloraba y gritaba, ay, pobrecitos de mis hijos los mexicas, se lamentaba por sus hijos. Entonces, si te das cuenta, hay un montón de cosas que nos rescata León Portilla para tratar de explicarnos cómo es que quizá un poco las premoniciones, un poco esta parte mítico-mágica y también la leyenda de la Piedra del Sol, mal llamada calendario azteca, que tiene justamente ese propósito, marcar el inicio y el final de cada era. Entonces, había una serie de elementos que te decían que la vida era cíclica y en algún momento esa era que ellos estaban viviendo tendría que terminar. Y es entonces que coincide con la llegada de los españoles y lo ven como, el final de una era. Entonces, no es tan sencillo como decir que lo pensaron que era Quetzalcóatl y entonces lo adoraron como si fuera el dios que se había alejado por el oriente. No es tan sencillo. Hay más elementos que pueden ayudar a entender la sorpresa y también pues el avance de las fuerzas españolas, ¿no? En medio de estos elementos o cuestiones en donde se ve este escenario, hay esta parte donde Cortés va avanzando por los pueblos y estos pueblos lo van recibiendo, pero no lo reciben necesariamente como Dios. En algunas versiones he escuchado. También se habla de que esto de invitarlo a ciertos templos y demás, pues es una cuestión hasta protocolaria, ¿no? Que es como, ahora van los políticos y los adornan, la diplomacia, etcétera. claro.
Y entonces aquí la cuestión es la siguiente. Cortés nunca se enteró de esto verdaderamente, o nunca lo supo, o le dijeron, oye, es que creen que eres. Bueno, como bien lo dices, hay una parte protocolaria. De hecho, hay unas cartas bellísimas, también muy recomendables. Ya todo está digitalizado y se puede consultar en internet. Se llaman las cartas de relación de Hernán Cortés, que justamente es la narración que lleva él acerca de esta ruta bellísima, ¿no? Desde el puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México, pasando por todos estos pueblitos. Y en efecto, él menciona que hay embajadores que llegan a visitarlo, que le llevan tilmas, le llevan plumas, le llevan objetos que para la cosmogonía prehispánica son valiosos, pero que para él no representan mayor ganancia. Cuando él se entera o se da cuenta de que entre estos objetos que portaban algunos de estos embajadores había pequeños fragmentos, sí, de oro, que no era mucho. En realidad México no ha tenido grandes yacimientos de oro, eso es, digamos, más hacia el lado de California, en la parte norte de nuestro país. Que perdimos, por cierto, en 1847, y que ese también sería un tema muy bueno para comentarlo. Empieza a centrar su interés justamente en esa parte monetaria, ¿no? Entonces se da cuenta de que quizá el lugar al cual él ha llegado, y eso sí es muy cierto, hay una leyenda, la leyenda de Cíbola, la ciudad del Dorado, ¿no? Donde se supone que a partir justamente de las grandes expediciones de viajeros anteriores, que muchos de ellos obviamente no llegan a México, pero sí llegan a territorios distantes, se cuenta la leyenda de que hay ciudades todas tapizadas de oro, edificios de oro, objetos de oro, y entonces esta leyenda, digamos, se va a convertir en el motor principal para que muchos viajeros, no solamente Cortés, hablemos del Cano, hablemos del mismo Vasco da Gama, que le da la vuelta al continente de África, vayan con esa mentalidad de encontrar las ciudades de oro, la Cíbola, la ciudad que tiene enormes ganancias económicas. Entonces, si te das cuenta, ahí chocan dos formas de entender la riqueza, porque mientras para nosotros, los prehispánicos, era el chalchihuite, una piedra verde preciosa que se utilizaba en muchos ornamentos, era un objeto verdaderamente de lujo, para ellos no representaba nada, era simplemente una piedra, ¿no? Ellos iban por la parte metálica. Entonces, es ahí la parte interesante, cómo es que esa cosmogonía prehispánica, ¿no? Con un sistema de valores muy particular, muy diferente al europeo, choca con el europeo, y ambos buscan, o ambos ofrecen y buscan cosas diferentes, ¿no? Y en ese encontronazo, evidentemente tiene que haber una serie de reajustes, adaptaciones, tensiones y rupturas, que todavía hasta la fecha seguimos viendo, ¿no? Claro. Seguimos teniendo el problema de que a las personas que tienen un rasgo indígena, a la gente que tiene, digamos, una fisonomía, la nariz, el color, la tez, la estatura, el ojo, el pelo, la piel, les damos una categoría de indio. Y quizá esa herencia del siglo XVI nos sigue trayendo problemas. No lo hemos resuelto. Seguimos todavía debatiéndonos qué tan indios somos o qué tan españoles somos, cuando en realidad somos mestizos. Claro. La unión de dos mundos, ¿no? Claro. Muy interesante la perspectiva, profesor. Muy, muy interesante. Lamento desilusionarte, querido faraón, pero es muy probable que el mito de que Hernán Cortés fue confundido con Quetzalcóatl probablemente fue una construcción postfactual a los hechos. Según el historiador Matthew Restall, Hernán Cortés, entre sus escritos de 1520 a 1530, no hace mención a Quetzalcóatl. Sahagún, en 1540, hace una breve mención de que probablemente Hernán Cortés fue confundido con esa deidad mesoamericana. El propio virrey Mendoza hace alusión al rumor, pero no hay pruebas contundentes de que esto haya sido decisivo. Parece ser que fue un mito con el fin de exagerar la superioridad europea y remarcar la inferioridad de los pueblos originarios. Lamentablemente, faraón, nunca podremos saber a ciencia cierta qué pasó en algunos pasajes o con algunos protagonistas del pasado, debido a la falta de evidencias, de archivos, de testimonios directos, como puede ser el caso de los pueblos nómadas que presentaron una resistencia feroz durante siglos y que los llevó a su exterminio sistemático. Al desaparecer los pueblos nómadas se pierden sus lenguas, sus religiones, sus costumbres, sus formas de ver el mundo y, sobre todo, un testimonio de lo oprobio que sufrieron a lo largo de siglos. Así que en vez de conformarnos con visiones esencialistas y reduccionistas del pasado, es importante exigirle al historiador o al investigador rigurosidad, un buen manejo de fuentes y sobre todo honestidad intelectual. Porque el pasado nos llevará a revelar pasajes incómodos sobre los diferentes actores, donde ninguno es enteramente el villano ni el héroe de esa historia. Y a veces nos quedaremos con más preguntas que respuestas.
Y para finalizar, me gustaría recomendar una serie de libros que te pueden ser útiles a tu audiencia, como pueden ser La batalla por Tenochtitlan, de Pedro Salmerón, Quién conquistó México, de Federico Navarrete, y un libro que me cambió mucho, que se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés, de Matthew Restal. Eso sin mencionar esta obra monumental llamada La conquista de México, la catástrofe de los pueblos originarios, que no solo nos permite entender qué estaba pasando en Europa, sino también en África y los diversos pueblos que habitaron en América, los pueblos civilizados y los pueblos seminómadas. Ahorita que usted habla de esta parte de las creencias, pasamos a la siguiente pregunta, que es de si fue importante el mito de Quetzalcóatl para el propósito de Hernán Cortés. Otro elemento más que está inmerso en este proceso. Si lo entendemos como proceso, es un ingrediente más. Es decir, había una idea de que había existido una deidad que era un ente civilizador para los antiguos mesoamericanos. Y ese desconocimiento mutuo entre europeos y mexicas hizo que se recordara el mito de Quetzalcóatl. Hay una serie de ideas que se reconstruyeron después de la conquista. Es decir, cuando los mexicas quedan reducidos, cuando el imperio español se asienta y se funda el virreinato, como seres humanos, los mexicas necesitaron explicarse muchas cosas. ¿Por qué sus dioses los habían abandonado? ¿Por qué hubo una serie de señales que nadie advirtió? ¿Por qué la debilidad de sus gobernantes o la valentía de sus gobernantes? ¿Y por qué fueron reducidos finalmente? ¿Por qué fueron derrotados? Esta explicación se dio después y se da como un proceso de comprensión del suceso pasado. Entonces hay una reconstrucción. Es probable, es posible que el mito de Quetzalcóatl ahí estuviera, pero que se le hace una relectura, una nueva interpretación a la luz de los acontecimientos, para decir, esto ya estaba previsto, esto ya estaba en nuestros ancestros, lo habían visualizado, y así el proceso de derrota y el proceso de conquista se comprende mejor, se asimila mejor. Claro, porque para ellos fue una parte que pudiera explicar el que le sucedió, pero no fue una cuestión para usted en la que Cortés haya dicho, pues de aquí soy, manejo esto a mi conveniencia. No, por supuesto que no. Sino que simplemente fue una explicación que dieron pues, los vencidos. Los vencidos, los que tenían, y decir, tenían que explicarse la nueva realidad. Claro. Porque fue brutal, fue brutal el cambio y no había explicaciones posibles. Como seres humanos tenemos que situarnos en nuestra realidad y decir, bueno, ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que antecedió a esto? Claro. Y entonces hacen una relectura de una serie de acontecimientos, como la aparición de los cometas, como la crecida de los lagos, el lago de Texcoco se inunda una parte de Tenochtitlan. En fin, hay una serie de presagios que ellos llaman presagios que están antecediendo al hecho conquistador, pero que son interpretaciones posteriores a la conquista. Ok. Y el mito de Quetzalcóatl puede ser uno de ellos más. Estaba presente ahí y se le hizo una relectura. O sea, ¿hay otros mitos aparte o otras circunstancias aparte? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la Llorona, ¿no? Por ejemplo, la Llorona. Había toda una cosmovisión, una idea de lo que iban a ser de lo que eran las deidades y el mundo, cómo se lo explicaban ellos, y ese mundo tenía que encajar en la nueva realidad. Entonces, la mujer que lloraba en el cruce de los caminos era una deidad, y después en la relectura, es que esta se apareció porque le estaba diciendo, pobres de mis hijos se van a morir. Ok. ¿Sí? Es una forma
forma de explicarse las cosas y encajar esa realidad mesoamericana anterior en la nueva realidad. Claro. También dentro de todo este juego que ocurrió y que pues, nos ha enseñado, que hemos leído, también se habla mucho el asunto de que si fueron confundidos con dioses, etcétera y todo. Ahorita usted nos acaba de decir que para la región donde llegaron, pues era un pueblo más, que venía a hacer como que intercambios, pero pues bueno, son diferentes, pueden causar cierto impacto. Pero ¿qué ocurre con la situación del mito de Quetzalcóatl que supuestamente encarna a Cortés? ¿Este mito fue importante para el propósito de Hernán Cortés? Fue circunstancial. A ver, por un lado, los pueblos de la costa hablan de los hijos del sol. Okay. Incluso en bailables en la zona de Coatzacoalcos se sigue hablando de los hijos del sol. En las danzas de conquista de Actopan son los hijos del sol. Varias fuentes del periodo hablan de los hijos del sol. Entonces, eso es en la costa del Golfo. En Tenochtitlán especulan si son Quetzalcóatl. Ahora, Hernán Cortés sabe de esto. Primero va al santuario de la esposa del sol en Xiahuistla. Luego pasa al santuario de Quetzalcóatl. Luego pasa al santuario de Tezcatlipoca en Chalco. Y finalmente llega al santuario de Huitzilopochtli en Tenochtitlán. Pausa. ¿Estas visitas fueron circunstanciales o Cortés dijo, y si hago como mi tour de dioses y me aparezco? Sí. Ahora, parte de ser recibido por otro pueblo es conocer y reconocer al dios local. Los españoles participan en ceremonias paganas. El propio Hernán Cortés, cuando llega al puerto, lo que ahora es Veracruz, los embajadores de Moctezuma suben al barco y lo invisten como con los trajes de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. ¡Wow! A partir de eso es reconocido como un tequi, es decir, un señor que tiene don de mando, ¿sí? Tanto militar como político. La élite mesoamericana lo reconoce como un igual después de la ceremonia. Y no hubo eso de que es que los manipuló y que les dijo y que no sé. Lo recibieron en los términos culturales acostumbrados a recibir a un jefe de otro grupo étnico. Wow. Ahora, esa es una bienvenida. Lo recibieron como actualmente recibimos a jefes de Estado. O sea que me está diciendo que prácticamente a Cortés le hicieron esto de ponerle los sombreritos y los trajes tradicionales y todo, y como se vio muy ad hoc, creció la leyenda. Claro, ahora. Impresionante. Pero para los aztecas, ellos no saben, no tienen claro si es Quetzalcóatl o alguno de los otros dioses. Lo están probando, le dan a comer carne humana, no la acepta, le ofrecen sangre, no la acepta. Hay un testimonio que dice que incluso Toplo Cortés asesina a la persona que le ofrece sangre, ¿no? Lo considera repulsivo. Y en el transcurso de su vida a Tenochtitlán, recordemos que cuando están en octubre en Cholula, hay una guerra en la zona de Nautla. Juan de Escalante lucha contra las guarniciones del norte de Veracruz y es totalmente derrotado. La cabeza de uno de los españoles que fueron muertos en la batalla, Juan Argüelles, es llevada a Tenochtitlán. O sea, cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, Moctezuma ya sabe que pueden morir, que no son dioses. Ya le cortaron la cabeza a más de uno. Ahí es donde entra esto. Bueno, yo leí una versión, que dice que también le mandaron la cabeza de un caballo. Sí. ¿Es esa misma? Sí. Ok. Sí. O sea, ya saben que los caballos mueren y que pueden los aztecas matar a los españoles. De hecho, hay al menos 3 batallas antes de la batalla de Centla. En las 3 los españoles son derrotados. Son derrotados en la batalla en la zona de Nautla. Entonces, es claro que saben que no son dioses. Ahora, en Mesoamérica, los dioses pueden morir. O sea, no son como los dioses cristianos. ¿Sí? Ok. Sí, porque incluso Quetzalcóatl muere, ¿no? En el mito. Claro, es irrelevante que sean dioses. Igual los pueden matar. ¿Cómo? Eso es lo que tienen que averiguar. ¿Sí? Entonces se puede luchar con los dioses, contra los dioses, o sin los dioses.
Eso es común en Mesoamérica. Entonces, para algunos grupos puede ser relevante, al menos los primeros días. Por ejemplo, en Zempoala están convencidos que son los hijos del sol. Los llevan al templo de Quiahuiztlan, donde está la esposa del sol. ¿Sí? Ahí viene la alianza con los pueblos de la Sierra del Chuconquiaco y Zempoala. Es la primera alianza que va a ocurrir en un santuario religioso. Por eso luego Cortés debe entender eso a través de Malinche, y visita otros 3 santuarios, los más importantes que hay en ese momento en Mesoamérica. No son santuarios el de Chalco, con Tezcatlipoca, el más importante de Tenochtitlán con Huitzilopochtli. ¿Sí? Impresionante. Uno más antiguo, el de Quetzalcóatl en Cholula. Su ruta no es una ruta militar, es una ruta religiosa. Que los mismos naturales lo llevaron y él lo entiende también, pero también le ayuda un poco a comprender el contexto malinche. Sí, ahora, recordemos que los españoles ya lidiaron con los árabes y Mahoma. Claro. Y Alá durante más de 500 años en España. Saben que la religión de los otros es muy importante. Es uno de los puentes que van a establecer con otras culturas, con otros grupos indígenas. Muy bien. Demasiada luz, muchachos, en esta versión que estoy encontrando de la historia. Y bueno, a ver, ha habido muchos escenarios que se han visto en esta parte de la llegada española a América, no tan solo en la parte de lo que hoy conocemos como México, porque antes no era México, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Ahorita estoy escuchando que sí hubo guerras entre conquistadores, o sí hubo batallas entre conquistadores, no tan sangrientas o tan sonadas como lo que ocurrió quizá en Sudamérica, donde Pizarro se agarró con medio mundo y fueron guerras terribles o estos enfrentamientos bastante complicados. En México, bueno, en esta ocupación sí las hubo, entonces, pero ¿por qué no son tan sonadas? Bueno, Hernán Cortés se encarga de borrar a todos sus rivales. No solo pelea contra otros grupos indígenas o diversos, sino contra otros españoles. Él, en principio, va a traicionar a Diego Velázquez, el de Cuba, pero tiene una competencia muy fuerte con Garay, el gobernador de Jamaica. Entonces, Garay sí viene al territorio, a las costas del Golfo, a explorar incluso antes que Hernán Cortés, desde 1518 aproximadamente, tal vez desde el 17, él ya está navegando en el Golfo de México. Sus barcos ya llegaron a la Florida cuando Velázquez apenas está en la península de Yucatán. Entonces, de hecho, Velázquez y Garay están enviando flotas de manera coordinada. Unos suben por la Florida y otros entran por la península de Yucatán para encontrarse en algún punto. Sí, pero no sabían que estaba tan extremo, idea, ¿no? Pero es una táctica muy común de los españoles, enviar dos expediciones al mismo tiempo por diferentes rumbos, esperando encontrarse, o envían una flota y a los 20 días al mes envían la segunda para, digamos, alcanzar a la primera en caso de que se atoren en algún punto. La que va adelante sirve como de avanzada para los que vienen atrás. Asegurarse que alguien llegue al punto final y pueda eventualmente retornar. Entonces tiene sentido la situación de Juan de Grijalva, que fue como que el primero, y luego vienen los demás, y luego ya viene Cortés, ¿no? Junto con Grijalva sale otra expedición, o al mismo tiempo desde Jamaica, que va a dar la vuelta por la Florida. Esa expedición que envía Garay llega a la parte que hoy pensaríamos es la zona de entre Nautla y un poco más arriba Río Cazones, ¿no? Posteriormente Garay va a reclamar a la corona española que llegó primero, y la corona le reconoce que llega primero. De hecho, establece una colonia que no sabemos cuál es su nombre en esa zona, pero va a durar aproximadamente un mes. No tiene la habilidad militar el grupo que se establece para permanecer. No hay las condiciones que va a encontrar Cortés en el centro de Veracruz. Entonces, digamos que Cortés, aparte de aventurero, fue suertudo. Bueno, ocurre que en la zona donde llegan la facción de Cortés es la provincia tributaria de Cortés. Los aztecas tienen un control, es decir,
si Moctezuma dice no lo ataquen, nadie lo va a atacar. A donde llega Garay son muchos grupos. Puede que haga comercio con algunos, con otros se lleve bien, pero con los otros 10 no. Entonces, no son las mismas condiciones en el norte de Veracruz que en el centro. En el norte no hay un poder único, por lo tanto es peleo con esta aldea, la someto, pero me quedan otras 10. Es muy diferente la dinámica. De hecho, cuando secuestra a Moctezuma hacia noviembre, diciembre de 1519, el imperio azteca se paraliza, porque todo está concentrado o súper concentrado en una sola persona. O sea, ya estaban en crisis cuando llegó Cortés. Bueno, sí hay un problema de los aztecas. Ya están guerreando en lugares tan lejanos que están empezando a perder batallas. Como los romanos. Sí, entonces llega Moctezuma y empieza a controlar muchas cosas, la religión, el comercio, la política, la parte militar. Él va a empezar a concentrar en su persona muchos aspectos que anteriormente eran consejos o la nobleza o grupos de comerciantes. La cuestión es un imperio tan grande que se está saliendo de control. En ese contexto llega Hernán Cortés y cuando concentra secuestra al personaje principal, lo demás se paraliza. Ah, ¿sí? Muy bien. O sea, este superpoder juega a favor de los españoles, pero eso no está presente en la zona huasteca. En la zona huasteca tienen que pelear. Hay alrededor de 11 expediciones contra la huasteca. O sea, no va uno, son derrotados o controlan unas aldeas y al rato tienen que salir corriendo, mientras que en el territorio que conocen los aztecas, solo con aprisionar a Moctezuma, pues ya se hicieron del control. Total. Solamente para señalar para para los que nos están viendo, la zona huasteca, ¿qué territorios comprende? Actualmente sería de un poco más arriba del Álamo, Álamo Temapache, hacia el norte, hacia Tamaulipas, en lo que se refiere al norte de Veracruz. Y ya la parte de San Luis Potosí también. Bueno, eso es un poco después. En ese momento no se le llama Huasteca, sino la región de Pánuco. Muy bien. En las gentes del momento. Será en el transcurso del siglo XVI cuando se va definiendo un área huasteca, que todavía en el siglo XX ya los arqueólogos al encontrar materiales cerámicos van diciendo, bueno, esto que está en la zona de Pánuco, donde se habla Tene o de dominio huasteco, pues también lo encontramos en tales y tales regiones, y por lo tanto la huasteca en épocas antiguas era mucho más amplia. Pero esa es una discusión más del siglo XX para lo que se refiere a San Luis Potosí. En el periodo solo es Pánuco, que después lo llamarán la Huasteca. Mucho, ¿no? Bueno. Esta situación de que si Cortés se aprovechó, que se utilizó el mito de Quetzalcóatl para sus propósitos, para sus fines. ¿Usted qué opina? Yo creo que Cortés estuvo muy bien informado por el cacique gordo de Zempoala, le explicó la situación, que estaban sometidos por los aztecas, el pago de impuestos, y Cortés entendió muy bien. Yo no sé si los totonacos también creían en el mito de Quetzalcóatl, porque finalmente el mito de Quetzalcóatl es un mito azteca, ¿no? Ajá. Y bueno, y si lo escuchó, pues a lo mejor lo pudo aprovechar muy bien, porque blanco y barbado, que había prometido regresar, que había llegado por Pánuco y que se regresó por Coatzacoalcos, y Cortés llega a la mitad de este espacio geográfico de los ríos. Yo creo que a lo mejor si lo entendió, si se lo dieron a conocer, pues a lo mejor sí pudo haber. Luego dicen por ahí que es un apóstol perdido, luego dicen que es Jesucristo que se anduvo dando aquí sus vueltas por estas tierras. Sí, porque hay una idea como de evangelización, ¿no? Sí. Y hay esta parte que luego la estaremos explorando, de que fue de alguna manera un poco fácil la evangelización aquí. Sí, porque finalmente estos pueblos de Mesoamérica eran pueblos muy religiosos.
aunque en religiosos tenían sus creencias, sus mitos, sus dioses, y viene una conquista europea que traen el cristianismo. Hay que recordar que estos castellanos están saliendo de la Edad Media. Claro, ellos ya vienen como evolucionando y aparte vienen saliendo de su propia conquista, porque ellos estaban sometidos a los árabes. Sí, 700 años. Nada más. Sí. Nada más. De aquí nomás fueron 300. Y nos quejamos. Sí. Pues allí lo tienen. Recordemos, muchachos, que nosotros no vamos a sugerir si alguien o algunos o quienes tienen la razón. El público, ustedes son los que deciden cuáles son aquellos aportes que consideran valiosos, cuáles no. Pero por mi parte yo considero que es muy necesario escuchar a todas las voces para poder construir un debate sólido. Hay que contrastar las opiniones y revisar las fuentes de donde se sustentan estas. Yo nada más me voy a dedicar a presentarlas. Para nuestro siguiente episodio vamos a ver a otra figura que también fue clave para este proceso histórico y es a la Malinche. No se pierdan el próximo episodio en la siguiente semana porque créanme va a estar muy interesante. Soy el Faraón y nos vemos en la próxima.